La corriente alterna ha permitido llevar la diferencia de potencial a niveles muy altos de tensión y a su vez a valores muy bajos de corriente. Esta, a su vez, es un tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por cambiar a lo largo del tiempo y su forma viene dada por una función senoidal. El desarrollo de este proyecto está constituido por diferentes ítems, los cuales son el circuito eléctrico, una bobina de Tesla y la fuente. Para realizar la primera prueba en nuestra bobina de Tesla, usamos un transformador tipo Tesla que era conectado a un capacitor. Este cargaba el capacitor, que a su vez estaba conectado junto con el explosor y la bobina de Tesla. La carga almacenada en el capacitor alimentaba la bobina primaria, quien por medio de la inducción activaba la bobina secundaria. El funcionamiento de la bobina correctamente se puede apreciar por medio del explosor, que nos indica que la bobina está encendida. Y como se puede apreciar en el video, se observa una pequeña chispa en medio de los dos tornillos del explosor, y a su vez el bombillo que enciende en la copa de la bobina de Tesla. Para la construcción de la fuente empleamos un puente rectificador y un capacitor a 250 volts de 2200 microfaradios. A su vez, para el enchufe empleamos un taco de 1 amperio para protección del circuito. La señal es captada de la red doméstica, el cual al pasar por el puente es rectificada y almacena el capacitor con corriente directa a 170 volts, la cual va a alimentar el transistor de 1878 en el driver de potencia para ser entregada un voltaje variable a la bobina. Para la construcción del driver de potencia se emplearon elementos como un transistor de 1878, un optotransistor 4N35 y un regulador de voltaje. Adicional a ello, se utilizaron un par de resistencias para controlar el paso de corriente y un Arduino Uno. Como se puede observar en el video, al variar el voltaje en el Arduino Uno con valores de voltaje entre 0 y 5 volts, podemos observar en la pantalla del osciloscopio conectado al driver de potencia las diferentes variaciones que se obtienen en el ancho de pulso de la señal cuadrada. El Arduino Uno es alimentado por una pila de 9 volts que va conectada al regulador de voltaje. La variación para el driver de potencia se va a realizar por medio del Arduino, el cual nos va a entregar un voltaje variable entre 0 y 5 volts. Este voltaje variable alimenta el transistor de 1878 junto con el voltaje entregado por la fuente, es decir, 170 volts. Este transistor trabaja en la región activa y funciona como un amplificador, el cual nos va a alimentar nuestra bobina de Tesla. Finalmente, se integraron todos los módulos que componen el proyecto: la fuente, el driver de potencia, la bobina de Tesla y el PWM. Para realizar esta prueba, se conectó el proyecto por medio del enchufe a la red doméstica, y al cabo de un tiempo, como se puede apreciar en el video, el transistor falló. Al analizar las posibles causas que causaron esta falla, se clasificó como la primera la variación en el Arduino con el PWM, y se estimó que en ese momento el Arduino estaba en su máxima variación de voltaje, es decir, 5 volts. La segunda posible causa del problema es la resistencia de la bobina. En caso de que el problema esté en la variación realizada con el Arduino, se determinó que se va a realizar una variación entre 0 y 3 volts, para así disminuir el paso de tensión por medio del transistor. En caso del problema estar en la bobina de Tesla, se le agregarán más vueltas a la bobina primaria para de esta manera aumentar su resistencia y disminuir el paso de corriente por el transistor. Finalmente, para continuar con la realización de pruebas, se identificaron otras referencias de transistores que trabajan con altas tensiones y valores de corriente, como es el caso del D2578, quien presenta una configuración similar al transistor D1878. De esta manera esperamos poder corregir el problema y poder medir los diferentes valores de tensión que llegan a la bobina de Tesla, y así crear una función que nos permita relacionar el voltaje entregado por el Arduino y el voltaje entregado por la fuente, y de esta forma parametrizar el voltaje que llegue a la bobina.
Finalmente, para conectar la música utilizaremos la entrada de audio del Arduino Uno, del cual conectaremos el pin 8 con el transistor que irá conectado a la bobina y de esta manera poder usar la bobina como un amplificador del sonido según las variaciones de voltaje que reciba.